Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:46, Óscar Ayerbe, representante del colectivo Defiende tu Voto, está con nosotros. Van a presentar hoy su investigación y análisis técnico jurídico electoral sobre los resultados electorales para exigir al CNE garantías de transparencia electoral que demanda la contienda de la segunda vuelta. Señor Ayerbe, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, hoy tenemos una cita importante con los medios de comunicación, que son el nexo directo de información con la sociedad y los ciudadanos del país y fuera de él. De tal manera que a las 9:30 en el Hotel Fénix, frente al Hospital Militar, iniciaremos un proceso de información en cuanto tiene relación a los hallazgos de esta primera vuelta referentes a inconsistencias electorales en el proceso en las 24 provincias del país. Ayer el Consejo Nacional Electoral, tras atender los reclamos de los sujetos políticos, cerró ya el sistema informático de escrutinio y resultados. En las presidenciales reafirmó que llegan al balotaje Noboa y la señora González con un estrecho margen de 16,746 votos, ¿no? Noboa sobre Luisa González, 16,746 votos de diferencia. Lo que ustedes van a presentar hoy, ¿sobre qué resultados hay inconsistencias? Sobre los resultados electorales de las 24 provincias del país. En las presidenciales. De todas, ¿ya? De todas, de las 165,000 actas y de las 41,544 juntas receptoras del voto. Tenemos acceso a toda la información. Hemos manejado el sistema informático Azure, que es el gran depositorio que utiliza el CNE, y obviamente hemos hecho corridas informáticas en el blockchain para poder determinar los vínculos de los sistemas TIFF, que es captura de imágenes, y de las capturas de firmas electrónicas con PDFs. Y por lo tanto, ya en ese contexto alertamos al Procurador General, al Contralor General del Estado, de las debilidades y de las inconsistencias, y además de las fragilidades del sistema. También hemos preparado ya un informe en el que podamos visibilizar con documentos cuál ha sido el resultado de esta investigación. Por ejemplo, solo por mencionar algunos datos que están ya plasmados en cifras, en datos y en documentos. En la provincia del Guayas, por ejemplo, con 9,436 juntas receptoras del voto, 3,904, es decir, 41,3%, presentaron inconsistencias numéricas. En el caso de Manabí, de 3,979, 1,764 presentaron inconsistencias, y así sucesivamente. Pero también es muy preocupante que decenas de miles de actas de escrutinio presentaron unas más votos que sufragantes y otras menos votos que sufragantes. El caso de Guayas, 4,023 actas de escrutinio presentaron menos votos que sufragantes, y por tanto el número de afectaciones fueron realmente muy importantes. Hemos analizado también todas las actas de recuento, que es uno de los más graves problemas de transparencia que tiene el sistema electoral, ya que los responsables del manejo directo de establecer los datos y las cifras son los propios funcionarios, miembros del Consejo Nacional Electoral, que están, pues, como todos conocemos, repartidos en provincias con 4 consejeros principales, y ellos son los que designan a los 52,000 miembros
de juntas receptoras del voto y miembros de juntas provinciales, y evidentemente que tienen un criterio político y no técnico. Ahora, estas inconsistencias con los datos que usted nos está mostrando, ¿en qué podrían cambiar el panorama, ya sea en las presidenciales o en la asamblea? Cambian en todo, porque... ¿Cómo sería entonces, según ustedes? Porque no es posible que los números indubitativos puedan ser modificados, y estos son frecuentemente manejados. Por ejemplo, si el libro padrón tiene 350 ciudadanos habilitados a votar, constan sus nombres, sus números de cédula, y cuando concurren a votar y finalmente se encuentra sumada la hoja padrón, el número de firmas, 280 en el ejemplo, y 20 son huellas dactilares, pues el número indubitativo de número de sufragantes es 300, y por lo tanto, por diferencia, 50 deberían ser las papeletas que han sobrado, y por lo tanto deberían ser contabilizadas como ausentismo. El CNE tiene la mala costumbre de poner un sello en blanco en vez de poner un sello que diga ausentismo, y por lo tanto diferenciarlas de las papeletas en blanco que serán seleccionadas posterior a la elaboración de la hoja padrón para determinar número de sufragantes, que dicha sea de paso, nunca se escanea, se guarda en un sobre y nunca se sube al sistema informático del CNE. Por lo tanto, queda a la deriva, a la discreción de los que elaboran las actas de escrutinio y las actas de recuento, el poner el número de sufragantes que les da la gana. Por ejemplo, aquí entonces, tenemos le repito la pregunta, señora Ayerbe. Según su investigación, entonces, ¿cómo debería estar conformado o cómo quedarían los resultados en las presidenciales y cómo debería estar conformada la asamblea, según la investigación que ustedes han hecho? Según los datos que nosotros tenemos, los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral contienen inconsistencias numéricas entre el número de sufragantes determinados en el acta. Aquí está uno: 43 sufragantes, presidente de la República, Junta 001, Pascuales, Guayaquil, Guayas. Dice que son 43 los sufragantes. Luego van al recuento en la misma Junta Receptora del Voto y aparecen 300. Y luego, para el resto de dignidades, asambleístas nacionales, provinciales, aparecen 000. ¿Qué es lo que se hizo? Pedir una certificación al Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín dice que esa es información reservada. Requerimos el petitorio al Tribunal Contencioso Electoral, y con sentencia la jueza Coloma se determina que el verdadero número de sufragantes, y aquí está la certificación, habían sido 116, y por tanto queda perfectamente claro que pese a la información entregada, lo que se registra como dato final de resultado electoral fue 300 por un lado y 000 por el otro, y ya conocemos que el verdadero número de sufragantes había sido 116, y por lo tanto todos los datos y las cifras contenidas en esas dos actas de escrutinio y recuento eran absolutamente manipuladas, falsas, y en ese contexto existen decenas de miles de documentos en esas características, y por lo tanto en una contienda en el cual ya conocemos que entre los dos tienen el 44%, aproximadamente el 88.1% del electorado ha definido ya su postura para la segunda vuelta. Conocemos además que entre Andrea González y Pachacuti alcanzaron el 8%, y acumulado con el 3.95% de los 12 candidatos que no alcanzaron más del 1% de su votación, significa el 11.91% del electorado, que en definitiva serán unos votos que estarán en disputa en la segunda vuelta. Es decir,
un poco más de 1.200.000 votos válidos tendrán que ser dilucidados para que las preferencias determinen quién va a ser el próximo presidente de la República. Muy bien. Y tenemos... Muy bien, señora Ayerbe. Entonces, lo que yo entiendo es que ustedes terminan cuestionando la transparencia de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral por las inconsistencias que nos acaba de mostrar en documentos, y lo que van a pedir al CNE es que genere garantías para la segunda vuelta, que a propósito la campaña arranca el próximo 24 de marzo. Vamos a seguir pendientes de lo que ustedes van a mostrar y ver si hay una reacción del Consejo Nacional Electoral. Le agradezco, señora Ayerbe. Y vamos, con esto concluyo, vamos a entregar un documento en el cual se hace alusión precisa, exacta a las cosas que hay que modificar para poder tener una mayor certeza de transparencia electoral, porque lo único que queremos los ciudadanos es que ni quiten ni pongan votos, que gane el que tenga los votos, y que nosotros los ciudadanos concurrimos a votar y otros, los que cuentan, determinan quién gana. Eso no es posible en democracia. Grave denuncia. Gracias al señor Óscar Ayerbe, representante del colectivo Defiende tu Voto, aquí en Notimundo al Día.